Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de junio de 2019 y esto es La Contracrónica. Hace 2 días, el martes pasado, el 4 de junio, se cumplieron 30 años de la masacre de la plaza de Tiananmen, en Pekín. Aquel fue el punto álgido de un ciclo de protestas que sacudió a la China popular durante mes y medio, entre los meses de abril y junio del año 1989. El gobierno chino de la época, telepresidido, es decir, presidido a distancia por Deng Xiaoping, digo presidido a distancia porque él no presidía el país formalmente, sino que presidía la Comisión Militar Central, pues este gobierno reprimió con gran dureza y sin escatimar víctimas la revuelta, tanto la revuelta en su integridad como especialmente este día en Pekín, los luctuosos acontecimientos del día 4 de junio en la plaza de Tiananmen, que es una plaza gigantesca, la más famosa de Pekín, y además pues probablemente, pues sí, seguramente es la más céntrica y la más transitada de toda la ciudad, y ya lo era en aquel entonces. Pues bien, a pesar de su importancia histórica, desconocemos, a fecha de hoy, han pasado 30 años, cuánta gente fue asesinada entonces a manos del ejército chino, es decir, a manos del gobierno. Los cálculos más conservadores estiman que no menos de unas 400, 500 personas. Los menos conservadores elevan esta cifra pues hasta los 1.000, 2.000 e incluso por encima de las 2.000 personas. Pero lo que pasó en la historia no fue la pila de cadáveres que el Ejército Popular Chino dejó a su paso durante aquel día, sino una fotografía tomada por un fotógrafo de Associated Press, de la agencia AP, tomada desde un hotel cercano y por lo tanto desde arriba, no a pie de calle, una fotografía en la que se veía a un joven plantándose ante una hilera de 4 tanques, completamente indefenso. En Occidente, a raíz de ver esta foto y las imágenes en vídeo que llegaron desde China, se pensó que aquello era el preludio de la implosión de la República Popular China, como poco después, como estaba sucediendo ya en aquel momento con todos los regímenes comunistas del este de Europa. Pero la verdad es que no fue así, y ahora podemos decir que no fue así porque han pasado 30 años, el comunismo chino ha sobrevivido y sigue vivo y coleando. Bueno, tan vivo y coleando que hoy, 3 décadas más tarde, nadie en China habla de Tiananmen. Es un asunto del que no es que esté prohibido hablar, que por supuesto, sino que la gente ni siquiera lo conoce. Tampoco se habla del hombre del tanque. Así que cabe preguntarse si después de 3 décadas de intenso crecimiento económico queda algo de aquello. Supongo que todos habréis visto al menos una vez en la vida aquella fotografía de Tiananmen. Es una de las mejores fotografías del siglo XX, esta del hombre del tanque, así es como se llama en inglés Tankman. Ha dado la vuelta al mundo muchas veces y todavía se sigue sacando no solo para recordar Tiananmen, sino para muchísimos más usos, porque es una muy buena foto, no ya desde el punto de vista formal, que también es una gran fotografía, tiene una composición perfecta, está en diagonal, el hombre del tanque, no sabemos cómo se llama, nunca lo supimos cómo se llamaba, y los 4 tanques, había muchísimos más, hay imágenes de vídeo en la que se ve que era una columna de tanques larguísima, el fotógrafo solo encuadró a 4 y además los 4 salen completos. Entonces, desde el punto de vista formal, ya digo, es una muy buena fotografía, pero es mejor todavía por la historia que cuenta. Lo que vemos es a un hombre solo, con unos pantalones negros, en mangas de camisa, con una bolsa en la mano izquierda, como una especie de bolsa de viaje, tratando de impedir el paso de una columna acorazada. Si vemos estas mismas imágenes en vídeo, apreciaremos que, lejos de acobardarse por los tanques, se encarama incluso a uno de ellos. Bien, la imagen tiene muchísima fuerza, nos transmite cierta vulnerabilidad, cierta impotencia. Bueno, es que es la vulnerabilidad del individuo frente al poder omnímodo del Estado. Un Estado que además, en el caso de la China popular, pues era y es totalitario e implacable con todos los que disienten. De tal manera que esta simple fotografía es una fotografía de la que se puede estar hablando bastante tiempo porque cuenta una historia francamente rica. Bien, como os decía, nunca supimos el nombre de este héroe, es un héroe anónimo en el mejor sentido de la palabra, ni cuál fue su destino. Seguramente le fusilaron, es lo más probable, ese mismo día o unos días después. El gobierno chino en alguna ocasión en estos últimos 30 años, periodistas le han preguntado a oficiales del gobierno chino, incluso creo que se lo preguntaron a Jiang Zemin hace ya muchos años, ha negado, ha dicho que
que no se le fusiló, pero que no saben dónde está. El hecho es que a este hombre, del que no sabemos el nombre, nunca se le ha vuelto a ver. La hipótesis del fusilamiento pues, es bastante plausible, no deja de ser lógicamente una hipótesis. Lo mismo, quién sabe, vive en algún rincón perdido de China con 20 años más. Debía tener en aquel entonces unos 20 años, eran estudiantes universitarios los que se manifestaban en Tiananmen, así que 30 años más tarde debe rondar la cincuentena, más o menos, debe de estar en torno a los 50 años, si es que sigue vivo, que yo personalmente lo dudo bastante. Digo que lo dudo bastante porque el ejército chino ese mismo día, no contra este hombre, no delante de las cámaras, pero sí contra todos los que había concentrados en la plaza, abrió fuego contra los estudiantes. O sea, llevaban ya días concentrados allí y mataron a centenares de personas. Esto además se pudo ver porque aparte de esta fotografía llegaron muchas más fotografías, vídeos en los que se veían a los cadáveres en las calles de Pekín, en las calles de la plaza de Tiananmen, no amontonados porque es una plaza gigantesca, pero sí pues tirados por la calle, ¿no? En aquel entonces se pensó que después de esta masacre y de una imagen tan icónica, tan poderosa, el régimen chino colapsaría poco a poco. En fin, tampoco podemos culparles. Yo la verdad es que era en aquel entonces un adolescente, recuerdo por supuesto ver la fotografía, pero bueno, probablemente no recuerdo lo que pensé en aquel momento, pero probablemente pensé lo mismo que todo el mundo. Esto es la antesala de la quiebra de este régimen, como en aquel entonces estaban quebrando pues todos los regímenes comunistas del mundo. Es decir, a partir del año 89 fue una cosa bastante rápida. Todos empezaron a venirse abajo. Cada día era encender la televisión y en el informativo de por la noche pues las noticias llegadas desde el este de Europa eran continuas. El día que no estaban tirando una estatua de Lenin en Sofía, pues estaban tirando el muro abajo, o qué sé yo, o los manifestantes anticomunistas estaban manifestándose ruidosamente delante de la antigua sede de la policía política en cualquiera de estos países. Bueno, esto era, ya digo, los informativos habituales en aquel momento. En noviembre del año 89 cayó el muro de Berlín, el 9 de noviembre. En Polonia, Jaruzelski se vio obligado a nombrar un primer ministro que no era comunista, el primero desde la Segunda Guerra Mundial. Nombró a Tadeusz Mazowiecki, que supongo que los que os interese la historia contemporánea pues le conoceréis, y este desmanteló por completo la República Popular de Polonia en muy poco tiempo, en solo unos meses. Luego la Unión Soviética no desapareció en el 89, pero le faltaba poco, se desangraba en luchas intestinas. En aquel entonces es cuando empezaron los estonios, los lituanos, los letones, etcétera, a protestar y empezaron a solicitar la independencia, y la Unión Soviética como tal desaparecería 2 años más tarde. Había manifestaciones en Hungría, en Checoslovaquia, bueno, y en Rumanía. En el año 89, el día de Navidad, fusilaron a Nicolae Ceausescu y a su esposa tras un juicio sumario. Son todo, se concentraron muchísimas historias como la de Tiananmen en un solo año en distintas partes del mundo. Vamos, que parecía el signo de los tiempos. Era lo que tocaba. Y China no tenía por qué ser una excepción, a fin de cuentas, para los analistas de aquel entonces, para los historiadores de aquel entonces, el comunismo había como llegado a su fin, al menos el comunismo real. Por lo tanto, China era un país comunista, lo había venido siendo desde 1949, cuando Mao Zedong se hizo con el poder. Había sido una república popular la más grande del planeta, por supuesto, la más poblada y también la que más gente había matado, aunque fuera solo por cuestiones de población. El gran salto adelante, por ejemplo, de principios de los años 60, pues mató a 40 millones de chinos. La revolución cultural en el año 1967 fue tremendamente traumática para el país. Todo el mundo sabía que en China se pasaba hambre genuina, es decir, que era bastante común, que era un país extraordinariamente pobre. Bueno, que dentro del club de países socialistas no era ni muchísimo menos el que mejor lo llevaba. Por lo tanto, la revolución anticomunista sería una de las más virulentas, como había sucedido, por ejemplo, en el caso de Rumanía. Así que era previsible que después de esto, en cuestión de semanas, si no meses, pues el Partido Comunista perdiese el poder y China volviese a donde lo había dejado pues en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Es decir, a recuperar esa, no propiamente democracia, porque nunca llegaron a tenerla, pero sí algo parecido. El hecho es que no lo fue. No fue preludio de nada. Bueno, sí fue preludio de algo. Fue preludio de un desarrollo económico desproporcionado. Pero el Partido Comunista de China siguió en el poder.
y sigue en el poder. De hecho, está más fuerte que nunca. No se recuerda la historia de la China moderna con un partido comunista con menos contestación que ahora. Hasta incluso fuera del país. Hasta los disidentes son menos de los que había, por ejemplo, hace 15 o 20 años. Este gobierno del partido, no olvidemos, China sigue siendo una dictadura de partido único. Este gobierno se ha esforzado en borrar el recuerdo de esta masacre y son muchos los que dentro de China no saben ni que existió. Esto nos puede parecer pues poco menos que de broma, pero es tal cual. El otro día el corresponsal de la CBS en Pekín salió, hizo un reportaje en la calle y empezó a mostrar a los viandantes que se iba encontrando, mostrándoles la famosa foto de AP, ¿no? Y ninguno la conocía, y no lo decían porque tuviese miedo, ¿no? Es que simplemente no la habían visto en su vida. Esto me ha llegado ya a través de otras personas que conocen China, españoles que han vivido allí y que, hablando con chinos por lo demás, gente con estudios, ilustrada, pero que en su vida, chicos jóvenes obviamente, de menos de 30 años, que en su vida habían oído hablar de las protestas de Tiananmen. Es decir, que los censores del Partido Comunista se lo han tomado muy en serio, estas imágenes y este suceso en sí. Debe de ser lo primero que les enseñen, nada más acceder al puesto, según entran en la Academia de Censores. Primera lección, Tiananmen, punto, no existe. Vais a ser los únicos que escuchéis este nombre asociado a este acontecimiento. Lo cierto es que la sociedad china tampoco parece especialmente interesada en la masacre en sí. Se diría que valora más los progresos económicos que ha experimentado China a lo largo de los últimos 30 años y la estabilidad que ha traído esa prosperidad económica que cualquier otra cosa. Algo así como, bien, es cierto que el gobierno no lo hizo bien, no está bien eso de matar a la gente en la calle, eso evidentemente nadie lo va a defender, ni de disparar contra ellos, estudiantes indefensos. Pero bueno, es un gobierno que, en resumidas cuentas, nos ha dado 30 años de prosperidad, de tranquilidad, y eso es más importante que la democracia y que los derechos civiles. No es que lo digan, no es que lo estructuren de esta manera, pero nos vienen a decir de un modo indirecto esto mismo. Claro, una parte de este discurso es cierta. La prosperidad es evidente en China, y además ha alcanzado a prácticamente toda la población. Que hoy en lugar de batallar contra la inanición, pues batallan contra la obesidad. Es un problema que la última generación de chinos se ha encontrado y que sus abuelos o sus padres pues no podían ni siquiera imaginar. Es decir, viven más, mucho más que hace 40, 50 o 60 años, en mejores condiciones, mucho mejores, y tienen oportunidades que sus abuelos no hubieran podido ni siquiera soñar. La China contemporánea, a diferencia de la Unión Soviética, ha sacado a sus habitantes de la pobreza, no los ha metido de cabeza en ella, o al menos, digo, de la China contemporánea, la China desde los años 80. Antes de eso, no solo los metió en la pobreza, sino que los metió en la tumba por millones. Pero bueno, la China que recuerdan, pues si no la mitad de los chinos, ahí le debe andar, los que nacieron después de los años 80. Es decir, prácticamente todos los chinos que están ya por debajo de los 40 años. Estos no tienen más recuerdo que la prosperidad. Pensad que las reformas en China empezaron mucho antes que Tiananmen, es decir, habían empezado ya a finales de los años 70. Es decir, que este gobierno, el mismo, a fin de cuentas, el partido, este mismo que perpetró esta matanza tan infame, les ha permitido que puedan ganarse el pan, pero les niega las palabras. Y en eso mismo consiste la receta del Partido Comunista Chino desde que Deng Xiaoping comenzase estas reformas pues hace ya 40 años. Empezaron en 1978, 11 años antes que Tiananmen. Les vino a decir algo así como: aquí podéis prosperar, podréis, los que sean listos y estén debidamente conectados, podrán incluso hacerse millonarios, pero nunca seréis libres. ¿Por qué? Pues porque realmente eso no os interesa. La democracia liberal crea, a fin de cuentas, inestabilidad, de incertidumbre, fractura social. Es un mensaje que no solo envían las dictaduras comunistas, sino también las de otros signos. Es bien. La libertad está sobrevalorada, más o menos.
Bien, esta mercancía es la que los chinos han terminado comprando. Esa es un poco la versión oficial. Es decir, el cuento que les venden a los chinos desde la cuna. Es decir, la democracia traerá problemas, no tenemos que ser como Europa ni como Estados Unidos. Comprometerá el desarrollo económico, al menos en China, que tiene sus propias peculiaridades culturales y que no tiene por qué parecerse a Occidente. No pueden negar, evidentemente, que en Europa o que en Estados Unidos se vive bien y los estadounidenses o los alemanes pues son ricos y además son libres, pero no son chinos, por lo tanto, los chinos tienen sus propias cosas. Más o menos esto es lo que les vienen a contar. Lo cierto es que no es así. Ahí tenemos a Taiwán, porque por el mero hecho de ser chinos no tienen que estar condenados a... No hay nada en la cultura china que impida la democracia. Taiwán, o que son chinos, igual de chinos que los del continente, pero podemos irnos a Corea, no son chinos, son coreanos, pero no deja de ser una cultura oriental, o el propio Japón. En todos los casos estoy hablando de democracias perfectamente equiparables con cualquier democracia europea o americana. Bien, pues para ello lo que han hecho para mantenerse, para mantener este sistema que crea por un lado prosperidad económica, pero por otro lado es una dictadura espantosa, han creado una nueva modalidad de comunismo, que ya no apuesta por las granjas colectivas y por la supresión de la propiedad privada y el aborrecimiento del comercio, como era el comunismo tradicional, aunque mantiene los planes quinquenales, eso sí, están ahora mismo en el 13º. Eso sí, los planes quinquenales no son más que lineamientos de política económica, grandes estrategias. No son como los que hacía Mao Zedong en tiempos, pero bueno, lo siguen manteniendo, quizá por nostalgia, ¿no? Y por descontado, lo que han hecho es, aparte de dejar toda esta historia, es permitir que los chinos puedan prosperar individualmente. Eso es, a la vista está, no hace falta que nos lo cuente nadie. Lo que se han hecho es perseverar, y mucho además, en los controles o los mecanismos de control social propios del comunismo antiguo. Lo que han hecho ahora es mejorarlos gracias a las nuevas tecnologías disponibles. Si Stalin o el propio Hitler hubiese contado con la tecnología actual, no quiero ni pensar hasta dónde lo hubiesen llegado, pues probablemente lo hubiesen llevado a donde la está llevando el Partido Comunista Chino. Más que el socialismo de rostro humano, del que en el 68 hablaba Alexander Dubček, el checo, tendríamos que hablar del socialismo de rostro cibernético, el que hay ahora mismo en China. Bueno, los primeros logros de ese socialismo cibernético los estamos empezando a ver en cosas como el crédito social chino, del que hablaba aquí en La Contra hace unos días. Es esa especie de carné por puntos para los buenos ciudadanos, el que si te saltas un semáforo o algún día te descubren, no lo sé, navegando por internet por páginas prohibidas, pues eso te quita puntos, te quita méritos y luego tendrás que pagarlo por algún lado. Ese socialismo de rostro cibernético serviría para mantener en el poder al partido, no tiene otra función. De hecho, está sirviendo para mantener el poder al partido cuando el crecimiento económico se modere, cosa que ya está sucediendo. Y en ese momento el país ya adquiera pautas de crecimiento más propias del primer mundo. Estoy hablando de un 2-3% anual en el mejor de los casos. Cuando eso llegue, el partido no quiere volver a sacar los tanques a la plaza de Tiananmen ni a ninguna otra plaza. Y seguramente no será ni siquiera necesario. El manifestante anónimo no será tal, no habrá nadie anónimo. Lo habrán identificado hace mucho tiempo, lo habrán identificado mucho antes porque sabrán todo de él y no se podrá, por supuesto, ni siquiera manifestar. Todo en las últimas 3 décadas en China, absolutamente todo, bastante más de lo que imaginamos, ha ido dirigido, por un lado, a posibilitar que los chinos mejorasen su lamentable condición material. Y en los años 70 la muerte de Mao Zedong era lamentable, eso por un lado, y doy fe que lo han conseguido, y por otro a blindar el Partido Comunista y a sus miembros, a blindarles en el poder. Eso implica controlar el pasado, cosa que como cualquier dictadura lo hacen, pero también controlar hasta los detalles más nimios del presente. Implica controlar al ciudadano sin que éste lo note demasiado, que no sienta el aliento en el cogote del policía político.
Y es muy fácil hoy controlarnos sin que lo notemos demasiado, a través de nuestro teléfono móvil, por ejemplo, de infinidad de cámaras de vigilancia cuyos datos se almacenen en servidores centralizados y esos mismos datos se crucen los unos con los otros. Es una posibilidad. Podremos pensar, sí, pero en Occidente también nos graban. Ya, pero no hay sistemas de reconocimiento facial en las cámaras de las tiendas. Y por supuesto nadie cruza esas imágenes. Están ahí pues por cuestiones de seguridad del establecimiento, nada más. Es un poco esto de China una distopía que están haciendo realidad, esa es la verdad. Una versión moderna o posmoderna del palo y la zanahoria. Si algún día la zanahoria falta, pues siempre les quedará el palo, claro. Y con él sacudirán como sacudieron en Tiananmen. Pero yo creo que quieren evitar que falte la zanahoria a cualquier coste. De ahí su empeño en mantener el crecimiento económico en niveles anormalmente altos y mantenerlo como sea. Ahí tenemos los estímulos de los últimos años. De cualquier manera, si es necesario construir autopistas por las que nadie circula, se construyen. Si es necesario levantar ciudades fantasmas en la Mongolia interior, se levantan. Y así sucesivamente. Hay que mantener este crecimiento porque es la zanahoria y la zanahoria es lo más importante. Luego también explica la necesidad imperiosa de exportar y de tener clientelizados a gobiernos extranjeros, mediante iniciativas pues como la nueva ruta de la seda que quieren meter por el interior de Asia hasta Europa, o el collar de perlas en el Océano Índico. Tienen un problema con Singapur y el estrecho de Malaca, pero bueno, ya lo resolverán. Quieren ir desde China hasta Venecia, vamos, hasta el Mediterráneo, hasta el puerto del Pireo, que por cierto su dueño está administrado y gestionado por una empresa china. En un par de años, en el año 2021, se celebrará el primer aniversario del partido. El Partido Comunista Chino se fundó en los años 20 como todos los partidos comunistas del mundo. Llevan años planeando esta efeméride. Y eso ha permitido que veamos cuán a largo plazo piensan los cabecillas de este partido. El siguiente centenario será en el año 2049, cuando conmemoren la llegada al poder de Mao Zedong y el fin de la guerra civil. Pero entonces esperan que China sea ya la primera potencia mundial, en todo, no solo económica, sino también la primera potencia mundial política. Faltan todavía bastantes años, pero bueno, faltan tampoco tantos, ¿eh? Es decir, estamos hablando a mediados de este siglo. Es un plan que podría llegar a salirles, aunque los planes por lo general no suelen salir bien, sobre todo tan largo plazo. Es decir, solo les puede salir si fuera no encuentran resistencia y si dentro no vuelve a haber un Tiananmen. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Me trae de nuevo Simón una buena noticia mierder, y ya van 3 esta semana, que nos cuenta del siguiente modo. Te llamo para mandarte otra noticia mierder, pero de las que se salen de la escala. Recuerdo hace unos años en una presentación de la enciclopedia Perroflauta, te preguntaron qué se podía hacer con el ascenso de la izquierda radical en España y con los perroflautas en general. Y tú respondiste, ¿qué se puede hacer? Nada, reírnos de ellos. Y efectivamente, la mejor arma ante el pensamiento emocional y ante los intensitos es el humor. Pues bien, resulta que en Boston se ha organizado una marcha del orgullo hetero. Sí, como lo oyes, este verano se realizará en Boston una marcha por el orgullo hetero. Los impulsores son 3 hombres de derechas, uno de ellos, por cierto, homosexual, que les pareció divertido exigir una marcha del orgullo hetero y celebrar la belleza, su espontaneidad natural e incluso la capacidad de tener hijos. Pues bien, el Ayuntamiento de Boston denegó el permiso para celebrar tal evento. Pusieron una demanda por discriminación sexual y, oye, que sin necesidad de que la demanda transcurriera en su trámite administrativo,
que se lo han autorizado. Y por supuesto, ya ha habido enormes y furibundas reacciones de indignaditos pensando que es horrible. ¿Cómo es que se puede celebrar la heterosexualidad? Por Dios, si no hemos estado nunca discriminados, ni oprimidos, ni nada. Bueno, Simón, me estoy mirando lo que me has enviado y la verdad es que me parece el troleo del siglo, ¿eh? Me he muerto de la risa según lo estaba leyendo, porque además luego me has puesto un tuit con el enlace a un hilo que salían fotografías y tal, un hilo que has hecho tú, por si queréis verlo. Simón tiene Twitter, lo digo para los tuiteros que estáis escuchando. Lo que pasa es que tiene un nombre de Twitter que a mí me costó la de Dios aprendérmelo. Al final ya le seguí, entonces pues ya Twitter se lo sabe por mí, pero os lo doy. Es @, que es como empiezan todas las direcciones de Twitter, Orcis H. Ozu. Simón, cámbiate el nombre. Llamándote Simón, puedes ponerte @Simón Pamplona o algo así. Vamos como las personas normales, Simón. Bueno, pues el Orcish Ozu tiene el hilo completo de que nos acaba de contar con esta nota de voz. Y la verdad es que me he muerto de la risa porque es que han creado hasta los memes propios de los del orgullo gay, les han dado la vuelta. Pero vamos, lo que no sé todavía es si esto se va a celebrar, porque es en agosto, en el mismo centro de Boston. Supongo que a partir de aquí, si consiguen celebrarlo, pues no tardarán en imitarles, y lo mismo dentro de 5 o 6 años tenemos todos los meses de agosto en distintas ciudades el orgullo heterosexual. Pero vamos, viene a ser, esto del orgullo heterosexual, por supuesto, es una parida, pero bueno, el hecho es que, como troleo, la verdad es que es impagable. Viene a ser un poco lo que comentas, frente al intenso, el cachondeo. Y cuanto más intenso se pone, pues más cachondeo. Y si además de intenso deviene fanático, pues más cachondeo todavía. Los fanáticos carecen de sentido del humor, lo tengo comprobado, ¿eh? Y se lo toman, además, el sentido del humor como la peor ofensa. Quieren responder, claro, pero tienen que hacerlo con humor, porque si no pierden automáticamente. Y no pueden, porque de eso carecen, no tienen sentido del humor. En general, todo extremista en política es un tipo sin sentido del humor, que se toma muy en serio a sí mismo, a su causa, y por lo tanto, pues susceptible de ser caricaturizado. Bien, vamos ahora con Jaume, que tiene una reflexión postelectoral. Ayer, tras las elecciones, aprendí una lección, y es de que no hay que tomarse la política en serio. O sea, la política mejor tomarse la broma, porque, en fin. Y bueno, nada, felicitar el resultado, a los que les hayan gustado y a los que no. A mí, la verdad, a mí ya ahora ya me es indiferente, y creo que lo que voy a hacer es como tú, Fernando. Creo que me voy a centrar más en escuchar, yo qué sé, cosas de historia, de música, de tal, porque la política al final no vale la pena. O sea, por supuesto quiero enterarme de las cosas, pero no vale la pena. Así que un abrazo. No nos tomemos la política tan en serio y disfrutemos de la vida, que es lo único que no nos van a quitar. Bueno, Jaume, es que la música está muy por encima de cualquier otra cosa, ¿eh? Mira, yo lo he dicho más de una vez. Yo puedo estar una semana sin leer el periódico, pero no sin escuchar música. La política está bien como entretenimiento. Entretenimiento agradable y ayuda a entender cómo funciona el mundo y demás, pero vamos, no hay que tomársela muy en serio. En general no hay que tomarse en serio nada en la vida. Para los 4 días que estamos aquí encima no vamos a estar preocupados y haciéndonos la vida imposible y dándonos latigazos en la espalda. Para eso ya están los intensos. Y la contra, no es un programa de intensos en absoluto. A mí las intensidades, los fanatismos, la gente que se lo toma todo muy a pecho, la verdad es que lo único que me producen es, pues eso mismo, es risa. Pero bueno, no está mal seguir la política, yo soy el mismo que la sigo y además hago análisis y me gano la vida así, ¿no? Pero vamos, hay que tomársela con cierta deportividad y más aún todavía a los que la practican. A esos hay que aborrecerles amigablemente. Además, Jaume, eres muy joven, no te envenenes. Yo a tu edad no pensaba más que las chicas, en la música y en ver películas, por ese orden además. Así que no es porque tengas que hacer lo que hacía yo, pero me consta porque a todos los jóvenes les sucede que el orden de prioridades más o menos y de gustos suele ser aproximadamente el mismo. Bien, vamos ahora con Duncan, que nos trae un tema de máxima actualidad. Vamos, tan de máxima actualidad como que es de ayer mismo. Acabo de ver la destitución de Echenique por el Alberto el Rastafari de Podemos.
Y acabo de ver el artículo del ABC que habla sobre cómo a Pablo Iglesias se le ha ido la mano con un tuit tirando a... Bueno, con la foto de Heidi tirando a Clara por, por el barranco. Ay, Dios mío, ¿a esta gente qué le pasa? ¿Qué le está pasando a esta gente? No sé. Yo entiendo que a Echenique no le apetezca volver al CSIC en Zaragoza, pero no sé. Parece que no les queda ni un poquito de honradez y de humildad. No sé. Esto nos va a dar mucho para hablar. Un saludo, Fernando. Cuídate. Bueno, Duncan, a estos les pasa que son imparodiables, así te lo digo directamente. A mí ya me cuesta hacer coñas con ellos, porque es que se las hacen ellos mismos, sobre sí mismos. Entonces, cuando voy a hacerles la coña, pues veo que es que ya es una broma lo que acaban de decir. Hay tweets de Echenique algunos que dicen, bueno, se está parodiando a sí mismo, no lo sé, quizá. Vamos, pero ya políticamente hablando, lo de Echenique era previsible, tras los dos tortazos que se han dado en el mes de abril y en el mes de mayo. No quedaba otra opción. A alguien tenían que sacrificar, alguna cabeza tenían que cortar, y la que llevaba mucho tiempo en el cadalso era la del propio Echenique. De hecho, El Independiente, que es este diario de Casimiro García Vadillos, un diario que está muy bien, por cierto, os lo recomiendo, llevó el mes pasado un anticipo de la crisis. Al parecer, según contaban en el periódico, Irene Montero le había puesto ya la cruz a Penique y se conoce que quien manda allí es ella, y lo que ha pasado pues es eso, que después de ponerle la cruz a Penique han prescindido de él. Le han dado otra secretaría, pero claro, un premio de consolación. La verdad es que no sé qué tal lo hará el nuevo, que es este, Alberto Rodríguez se llama, pero vamos, Penique le ha dejado el listón bastante alto. En cuanto a hacer el ridículo, quiero decir. Lo otro me da la impresión que no, porque dentro del partido había tenido muchos problemas. Recordad aquel vídeo glorioso en el que un militante de Podemos, en Vista Alegre 2, le echaba en cara, uno con melenas, le echaba en cara que era un puñetero desastre como secretario de organización. A ver, el trabajo de secretario de organización en un partido es bastante complicado y tiene ciertas implicaciones y... no necesita significarte, al contrario, es malísimo significarse. Un secretario de organización tiene que ser alguien discreto y muy respetado, incluso temido dentro del partido. Echenique se había convertido en el hazmerreír de todo Internet y, por supuesto, también del propio Podemos por dentro. Pero bueno, bien, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos cierra la contra de esta semana, la contracrónica como tal, la de hoy y la de la semana presente, la semana en curso, con un comentario sobre las elecciones europeas. El europeísmo, el furibundo, el moderado y el resignado se está enfrentando a la realidad de que el segundo país de la Unión está en proceso de fuga por saturación de reproches. La mayoría parlamentaria europeísta podrá decir que la Unión Europea sigue estando unida, exceptuando al que se ha desunido, y sigue siendo Europa, aunque con algo menos de territorio, población y producción. De hecho, podrá decir muchas cosas, pero no que el proyecto sigue en pie o que hay otro proyecto con futuro. Los euroescépticos son minoría en la Cámara y aún así ya han ganado, porque la salida del Reino Unido, las razones por las que sale y las formas en las que lo está haciendo deshacen cualquier retórica europeísta y cualquier ilusión europeísta. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, aquí termina, os lo decía antes de la nota de Pizarro, aquí termina la contra de esta semana, y digo que termina porque mañana tenemos contrahistoria. El lunes próximo, bueno, no el lunes, este sábado habrá contraportada, toca contraportada porque la semana pasada hicimos libros, pero vamos, mañana es contrahistoria. Os suelo dar una pista los jueves, siempre antes de, los jueves, pues la contraportada es el viernes, pues el jueves os doy una pista de qué va a ir el programa. Bien, no sé la verdad si merece la pena porque esta vez no me vais a cazar. La última vez os di una pista demasiado buena. Bueno, después de un par de semanas, sabéis que hemos estado viendo la historia de la aviación,
Pues después de un par de semanas por los tiempos modernos, mañana volvemos a la Edad Media. Como son 1000 años, pues la verdad es que es bastante difícil saber exactamente de qué va a ir la contrahistoria de mañana. Muy bien, pues con esto ya sabéis, si os gusta el programa, el de la contrahistoria quiero decir, lo tenéis en el canal de al lado. No vengáis a buscarlo a la contracrónica, digo los que escucháis por iVoox. Los que estáis en YouTube, da igual porque entra un vídeo detrás del otro. Pero bueno, los que estáis en iVoox, id a buscarlo al canal de al lado. Es muy parecido porque tiene también mi cara. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.